tal? Buenos días. Les doy la bienvenida a su programa de preferencia Un viaje al pasado. Les habla Valentina Ocampo. El día de hoy, junto con mis compañeras Abril y Dana, daremos un viaje al pasado hasta el Porfiriato, la época revolucionaria y la Constitución de 1917. ¡Comencemos! Hola queridos radioescuchas, el día de hoy tendremos una programación muy interesante y para dar inicio a un nuevo viaje al pasado tenemos a dos grandes invitados, a la famosa y reconocida historiadora Sofía Loyo y nuestra entrevistadora Lisette Cervantes. Quédense con nosotros para conocer sobre este tema. Y, como lo acaba de decir mi compañera Dana Rivera, en el programa del día de hoy trataremos el tema del Porfiriato, el cual duró 31 años. También hablaremos de la Revolución Mexicana, que tuvo un fuerte impacto ya que fue el movimiento para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Y por último, la Constitución de 1917. Ahora que hemos dado un breve contexto del programa, vamos a dar inicio a la entrevista. Un saludo cordial a todos los que nos sintonizan en cabina. El día de hoy tengo la oportunidad de hacer una entrevista para conocer a profundidad temas sobre nuestra historia, enfocándonos en el Porfiriato. Démosle la bienvenida a nuestra historiadora, Sofía Loyo, que estará contestando algunas de las preguntas que ustedes mismos nos han mandado. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Contestaré todas las preguntas que pueda. Muchas gracias, Sofía. La primera pregunta que nos han mandado es, ¿cómo llegó Porfirio Díaz al poder? Porfirio Díaz, antes de presidente, fue un militar de alto rango que ganó reconocimiento en todo el país. Con todo esto a su favor, declaró el Plan de Tuxtepec para desconocer a Juárez y luchar contra la reelección. Excelente, muchas gracias. Sabemos que el Porfiriato trajo consigo consecuencias y cambios en nuestro país, pero ¿tú qué consideras que fue lo más relevante del Porfiriato? Es muy polémico hablar sobre este tema, pero en esta ocasión me quedaré con lo más positivo. El Porfiriato trajo consigo la consolidación de un país en guerra y en desarrollo, y le dio a los mexicanos algo sobre lo que formar una identidad. Por el momento, interrumpiremos esta entrevista para dar unos breves cortes comerciales. Así has preparado siempre tu Nescafé clásico. Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. Y estamos de vuelta en tu estación favorita. Espero que hayan disfrutado de esos entretenidos comerciales. Pero ahora es momento de retomar nuestro programa. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, y continuando con este tema, ¿por qué el Porfiriato duró tantos años? Creó un gobierno autoritario y centralista, y a su vez contaba con el apoyo de la élite del país. Cabe resaltar que cambió las leyes del país para que así el periodo presidencial durara 6 años como hasta ahora. Muchas gracias. Y para cerrar con este tema, una última pregunta. ¿Cómo llegó a su fin el Porfiriato? El Porfiriato termina con el levantamiento de Francisco y Madero, después de sufrir el fraude en las elecciones. Dicho levantamiento se efectúa con el Plan de San Luis. Aunado a la clase baja y media, buscaban sus derechos y garantías individuales, que Díaz les había negado. A continuación hablaremos un poco más sobre quién fue Porfirio Díaz. Para esto, mi compañera Giovanna dirá una pequeña cápsula. Bienvenidos a esta sección titulada Datos Curiosos con Giovanna. Y hoy veremos 10 datos sobre Porfirio Díaz que quizás no conocías. 1. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Morí y quedó huérfano de padre a los 3 años. 2. Después de pedir una absolución de parentesco, se casó con su sobrina. Sin embargo, murieron todos los hijos productos de esta unión. 3. De acuerdo con Paul Garner, Porfirio Díaz fue el único comandante mexicano, además de Ignacio Zaragoza, que derrotó al ejército francés. 4. Fue invitado por el general conservador José Uraga a unirse al ejército de Maximiliano de Habsburgo. Ante esto, Díaz rechazó el atrevimiento y sostuvo que unirse a Maximiliano constituía la destrucción del hermoso pabellón, emblema de las libertades e independencia de México. 5.
5. Díaz recibió el apodo de El Llorón de Icamole después de que perdiera la batalla contra los lerdistas en Icamole, Nuevo León, el 10 de marzo de 1876. 6. Fomentó el diseño de colonias como la Santa María la Ribera, la Roma y la Guerrero. 7. El famoso científico Thomas Alva Edison le envió como regalo uno de los primeros fonógrafos que realizó. 8. Le encantaba tanto subir las pirámides de Teotihuacán que lo hizo incluso a sus 70 años de edad. 9. Durante su exilio, Porfirio Díaz visitó junto con su familia las pirámides de Egipto. Se dice que este viaje lo hizo debido a que extrañaba demasiado a México. Además, mientras su esposa hizo el recorrido en camello, Díaz prefirió hacerlo en burro, pues el recorrido le recordaba la infancia en Oaxaca y lo hacía sentir más seguro. 10. Un mes antes de que muriera, Díaz envió una carta al general Felipe Ángeles para que lo ayudara a regresar a México. Sin embargo, esta fue interceptada por Venustiano Carranza. Muchísimas gracias, Giovanna. Continuamos con el tema. Muchas gracias, historiadora. Y gracias a los radioescuchas por mandarnos sus preguntas. A continuación, antes de seguir con esta ronda de preguntas, presentaremos la cápsula de nuestra reportera y compañera Victoria sobre las ventajas y desventajas del porfiriato. Adelante. El porfiriato en México, ventajas y desventajas. Durante el régimen de Porfirio Díaz, en México, que abarcó desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, el país experimentó tanto avances significativos como desafíos complejos. A continuación, mencionaremos algunas de las ventajas y desventajas más destacadas de este periodo. Primero vamos con las ventajas. 1. Desarrollo de infraestructura. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz se llevaron a cabo importantes proyectos de infraestructura, como la construcción de ferrocarriles, carreteras y puertos, lo que facilitó la comunicación y el transporte de mercancías en todo el país. 2. Estabilidad política y económica. Atrajo la inversión extranjera y fomentó el crecimiento económico en sectores como la minería, la agricultura y la industria. 3. Modernización y progreso. Buscaban impulsar el progreso del país, como la introducción de tecnologías modernas en la agricultura y la industria, así como la promoción de la educación y la cultura. Ahora vamos con las desventajas. 1. Falta de democracia y autoritarismo. El porfiriato fue un gobierno centralizado, donde hubo control político ejercido por Díaz y su círculo cercano, lo que limitó la participación ciudadana y la libertad de expresión. 2. Desigualdad social y concentración de la riqueza. A pesar del gran crecimiento económico, el porfiriato exacerbó las desigualdades sociales con una distribución desigual de la riqueza y un sistema económico que beneficiaba principalmente a la élite empresarial y terrateniente, en detrimento de la mayoría de la población campesina y obrera. 3. Represión política y conflictos sociales. El régimen se caracterizó por la represión de cualquier forma de oposición política o social, lo que generó tensiones y conflictos, como lo es la Revolución Mexicana de 1910, que eventualmente derrocó al gobierno de Díaz y marcó el fin de su era. En conclusión, el porfiriato en México dejó un legado mixto de avances y problemas, con impactos duraderos en la historia y la sociedad mexicana que continúan siendo objeto de debate y análisis hasta el día de hoy entre nosotros. Esto fue todo, muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Historia. En lo alto de la bruta serra. De vuelta a nuestra entrevista, nos iremos ahora un paso más adelante de nuestra historia, hasta la Constitución de 1917. Puedes proseguir, Lisette. Sabemos que la Constitución de 1917 fue un acontecimiento muy importante para la historia, debido al impacto que tuvo, pero me gustaría saber un poco más sobre este tema. ¿Qué es lo que diferenció la Constitución de 1917 a las anteriores? La Constitución de 1917 tenía un alto contenido vanguardista y revolucionario para la época.
Defendía las garantías y derechos individuales, exigía una educación laica y protegía a los niños del trabajo a temprana edad. Ya que nos mencionas esto, ¿podrías decirnos en qué tipo de contexto se redactó la Constitución? La Constitución de 1917 se formó a partir de un congreso que convocó Carranza. El país venía saliendo de una larga lucha de revolución, y todo por lo que se había luchado se plasmó en este documento. Aprovechando la mención de la Revolución Mexicana, me gustaría que escucháramos esta pequeña cápsula de nuestro periodista Diego, quien nos hablará sobre este hecho histórico. Adelante. En lo alto de la abrupta serranía. Ventajas y desventajas de la Revolución. La Revolución Mexicana tuvo varias ventajas y desventajas. Algunas incluyen el fin del régimen dictatorial de Porfirio Díaz y la promulgación de una nueva constitución en 1917, que incluía derechos laborales y sociales y una mayor participación política para grupos marginados. Sin embargo, las desventajas incluyen la violencia y la inestabilidad política, que duró años, la lucha por el poder entre diferentes facciones revolucionarias y la falta de cambios estructurales profundos en algunas áreas, como la distribución de la tierra y la desigualdad social. ¿A qué se deben las desventajas y ventajas de la revolución? Las desventajas de la revolución se deben en gran medida a las consecuencias negativas de la violencia, la inestabilidad política y los desafíos económicos y sociales que surgieron durante y después del conflicto. Estos factores contribuyeron a dificultades persistentes en la reconstrucción y el desarrollo del país. Las ventajas de la Revolución Mexicana se deben a una combinación de factores sociales, políticos y económicos que llevaron a cambios significativos en la estructura y el funcionamiento del país. Estos factores incluyen la lucha por la justicia social y la equidad, el descontento popular por el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, la búsqueda de reformas políticas y económicas y la participación activa de diferentes grupos sociales como campesinos, obreros, intelectuales y líderes políticos. La convergencia de estos elementos impulsó la revolución y eventualmente condujo a mejoras significativas en varios aspectos de la vida en México. En conclusión, la Revolución Mexicana trajo consigo cambios significativos en la estructura política, social y económica de México. Aunque logró importantes avances como el fin del régimen dictatorial, la reforma agraria y la consolidación de derechos laborales, también dejó secuelas en forma de violencia, inestabilidad política y retos persistentes como la corrupción. Es un evento crucial en la historia de México que sigue siendo objeto de estudio y debate, destacando la complejidad y las múltiples facetas de su legado. Alto de la abrupta serranía. Gracias por esta información, querido compañero. Con esto en mente, sigamos la entrevista. Aún tenemos una última pregunta para ti, y es, ¿crees que estos hechos aún sigan repercutiendo negativa o positivamente en el país en el que somos? Definitivamente, creo que esto ha marcado el rumbo de nuestro país actualmente, nuestro gobierno y el tipo de ciudadanos que somos. Pero también creo que hemos evolucionado para mejorar. Y si bien hay algunas cosas que aún no se logran, confío en que la historia está para no repetir los errores del pasado y tomar las cosas buenas de ellos. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Hemos aprendido muchísimo de este tema y esperamos que nuestros radioescuchas también. Gracias por sintonizarnos cada día en tu programa Un Viaje al Pasado. Esperemos les haya gustado nuestra entrevista de hoy. Feliz día para todos y nos veremos mañana a la misma hora. Hasta luego. En lo alto de la abrupta serranía, acampados se encontraron